Televisa presenta. Lo que se viene a continuación. Que comience la cuenta regresiva. Había una vez un condensador llamado Capi, atrapado por una maldición. Su energía estaba sellada, y solo aquellos capaces de resolver ejercicios de condensadores podrían liberarlo. El hechizo decía que quien viera un antiguo video olvidado sobre su historia tendría el poder de romper la maldición, pero solo si comprendía cómo funcionaba el Capi. Sustos que dan gusto. A la ayudantía número 5, igual, equivalente al repaso número 5 antes de la prueba número 5. ¡Eres un grandísimo estúpido! Hoy día nos vamos a centrar en qué van a ser los capacitores y dieléctricos y todo lo relacionado a través de eso. Acá, como pueden ver, les puse un resumen de qué es un capacitor. Esa es una excelente pregunta. Para empezar, ante el problema 1. Y como podemos observar, un capacitor va a ser un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Va a depender de dimensiones y forma del conductor. Un ejemplo de un capacitor, por ejemplo, los teléfonos tienen un capacitor que sería cuando nosotros los conectamos a cargar. Ellos tienen un capacitor que almacena la energía en el teléfono y va cargando hasta que llega a 100%. Cuando llega a 100%, ese capacitor se descarga, ya que no puede seguir almacenando energía. Este sería un ejemplo de capacitor. Sabemos que la capacidad aumenta cuando está presente un material aislante, ya que sabemos que un capacitor está compuesto por dos conductores separados por un aislante. Y estos se pueden simbolizar mediante estos símbolos y su representa por la siguiente ecuación, que es la capacitancia igual a la carga eléctrica almacenada partido en la diferencia potencial aplicada. A partir de este resumen, podemos comenzar el ejercicio 1. No lo sé, tú dime. Con el ejercicio número 1, donde nos dice un condensador esférico contiene una carga de 3.10 nanocoulomb, que acuérdense que nanocoulomb es por 10 a la menos 9, y esta es conectada a una diferencia potencial de 240 volts. Sus armaduras están separadas por un espacio vacío y el radio del cascarón externo es de 4.40 centímetros. Y nos piden calcular la capacidad del sistema, calcular el radio de la esfera interna y calcular el campo eléctrico en la región inmediatamente exterior a la superficie de la esfera interna. Entonces vamos por la A. Primero, acá pueden ver que son los datos, que es la carga con un radio mayor a B, va a ser de 3.10 nanocoulomb. El B, el radio B, que es del cascarón esférico, es de 4.40 centímetros, siempre pasarlo a metro, siendo 0,044 metros. Y mi voltaje que separa estas dos, el condensador y el cascarón, es de 240 volts. Y acá podemos ver el dibujo. Acuérdense de un condensador, siempre al interior de un condensador el campo eléctrico va a ser igual a 0, ya que el potencial son todos iguales. Y también cuando tengo un condensador, en un condensador el que tiene mayor potencial eléctrico se va a representar con más Q y el que tiene menor potencial eléctrico se va a representar con menos Q, que en este caso sería el cascarón esférico. Entonces ahora vamos por la A. Calculé la capacidad del sistema, hay que chantarle la fórmula que vimos anteriormente, que es C igual a Q partido en B. Entonces tenemos los datos, porque nos dicen del sistema, entonces sería para todo, contando el cascarón y el condensador esférico. Y entonces sería 3.10 nanocoulomb partido en 240 volts. Y eso nos da un resultado igual de 12,917 picofaradios. Acuérdense que picofaradios es de por 10 a la menos 9. Y eso sería la A, formulita y listo. Ahora vamos por la B. Nos dicen, calcule el radio de la esfera interna. Me tientas, hagámoslo. El radio de la esfera interna ya tenemos el radio B, por lo cual hay que sacar el radio A, que es del condensador esférico. Entonces, nosotros podemos sacar el radio A partir de la diferencia potencial.
Pero para sacar la diferencia potencial necesito sacar el campo eléctrico. Y el campo eléctrico lo sacamos a partir de Gauss. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo hacer Gauss? Como podemos ver, dentro del condensador para un radio menor a A, el campo eléctrico es 0, entonces no nos sirve. Y radio mayor a B tampoco nos sirve, ya que ahí no tengo A. Entonces lo mejor es hacerlo entre A y B. Entonces hay que sacar el Gauss con respecto entre A y B. Entonces aplicamos Gauss, acuérdense que es la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de superficie, y eso va a ser igual a la carga encerrada partido en epsilon sub 0. Y sacamos el campo eléctrico, el área de la esfera interna es 4pi r cuadrado, eso es igual a q partido en epsilon 0, y despejamos el campo eléctrico, y nos da un total de q partido en 4pi r cuadrado por epsilon 0, lo que es lo mismo que q por la constante eléctrica partido en r cuadrado. Y a partir de esto podemos ya sacar el diferencial de potencia. Como ya tenemos el campo, o sea, podemos sacar el diferencial. Y podría ser el fin del hombre araña. Acuérdense, el diferencial es BA menos BB, donde sería la integral, la menos, por la integral de límite de integración de B a A, por el campo eléctrico y multiplicado por un diferencial de radio. Despejamos las constantes, las movemos hacia la izquierda y nos quedaría menos Q por la constante eléctrica por la integral de BA por R a la menos 2 por mi diferencial de R. Y resolviendo la integral nos daría un total de Q por la constante eléctrica por 1 partido en R con respecto a B y A. Y eso nos da mi carga almacenada por mi constante eléctrica por 1 menos A, o sea, 1 partido en A menos 1 partido en B. Y lo que ya sabemos que el diferencial de potencial es igual a eso, lo que yo quiero hacer es, como ya sacamos la capacidad en la pregunta anterior, va a ser tratar de llegar a eso. ¿Y cómo lo hago? Elevándolo a la menos 1 y multiplicándolo por Q. Porque ya sabemos que la capacidad, acuérdense que es la carga almacenada, dividido en el potencial del potencial. Y lo multiplicamos y lo elevamos a la menos 1, como pueden observar. Y eso nos daría... acá podemos ver que Q partido en el diferencial de potencia es igual a la capacidad, y eso igual a 1 partido en la constante eléctrica por 1 partido en A menos 1 partido en B. Y ahora tocaría despejar A, porque ya tenemos todos los valores y no tengo ninguna incógnita, solo A. Entonces despejando A, acá llegamos a 1 partido en A igual a 1 partido en la constante eléctrica por la capacidad, más 1 partido en B, y lo elevamos a la menos 1, que sería 1 partido lo mismo, pero elevado a la menos 1, y ahí están, reemplazamos los valores, y nos daría un radio A de 0,0319 metros. Capich. Ahora pasamos a la C. Es la última. Sí, es la última. Ahí. Calcule el campo eléctrico de la región inmediatamente exterior a la superficie de la esfera interna. Es decir, me están pidiendo el campo eléctrico entre A y B, ya que es la que encierra la esfera interna. Y es el mismo campo que sacamos en la B, que sería el Q por la constante eléctrica partido de R cuadrado. Eso es lo que nos piden. Y eso nos daría en total, reemplazando los valores del campo eléctrico, nos daría la carga encerrada, que sería 3.10 nanocoulomb, por la constante eléctrica, que sería por 9 por 10 a la 9, y eso dividido en el radio al cuadrado, que es el radio de A, el que sacamos anteriormente, que sería 0,0319 metros, y eso al cuadrado. Y eso nos daría un valor de 27.417,18 newton partido en coulomb. Eso sería la 1. En total es muy aplicar fórmulas. Y eso, al ir haciendo ejercicios se va volviendo más fácil. Es muy mecánico esta materia. Así que eso. Seguimos. Ahora vamos por la 2, donde nos dice: la figura muestra una pequeña porción de un condensador formado por dos armaduras metálicas, cilíndricas, delgadas y concéntricas de radio R, igual a 5 centímetros y 2 Rs,
y tiene un largo de 5 metros. Se conecta una batería entre ellas, manteniendo una diferencia de potencial V sub 0 de 400 volts. ¿Ya? Se conecta entre los dos condensadores una batería, y de modo que el condensador queda cargado con una carga Q. Responda a las siguientes preguntas entregando sus resultados con 3 cifras significativas y con unidades del sistema internacional. Y nos indican que hay que asumir que como el condensador es muy largo en comparación con los radios, el campo generado entre los cilindros es prácticamente radial. Ya, y a partir de toda esa información nos preguntan en la A cuál es la capacidad por unidad de largo del condensador. Es decir, nos piden sacar la capacidad. Por lo que, a partir de los datos que nos da el enunciado, tenemos que el radio es 5 centímetros y todo lo pasamos a metros, siempre pasarlo a metros. Mi 2R de 10 centímetros, 0,1 metro, mi L ya está en metros, entonces sería 5 y mi voltaje. Entonces a partir de estos datos, y acá podemos ver en el dibujo que son dos cilindros huecos y el que tiene mayor como potencial se podría decir, como tiene el cilindro tiene una carga Q, esta sería a partir de más Q y menos Q a partir del potencial de cada cilindro, y el cilindro chico tiene un mayor potencial eléctrico que el cilindro más grande, por lo que se representa por un más Q y el otro con un menos Q. Y nos piden la capacidad por unidad de largo. Entonces, ahí. Entonces, lo que más nos conviene a partir de los datos, ya que solo tenemos distancias y voltaje, es aplicar la diferencia potencial, que sería entre los dos condensadores. En este caso, los límites de integración entre el potencial iría de 2R a R. Y tendríamos que sacar un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico tendríamos que aplicar Gauss, que va entre... sí, tenemos que aplicar Gauss. Y en este caso, no sé si se acuerdan que cuando uno aplica ley de Gauss en un cilindro, cuando ocurría que cuando el campo eléctrico era perpendicular a la superficie, el campo eléctrico era igual a 0. Por lo cual en este caso en el cilindro, si podemos notar, las tapas del cilindro van a ser perpendiculares al campo eléctrico, ya que su normal es perpendicular, por lo cual el campo eléctrico iría a 0, entonces solo tendríamos que sacarlo con respecto al largo. Entonces, como ya sabemos que solo tenemos que sacar el campo eléctrico con el largo, aplicamos la integral cerrada por la diferencial de superficie, por el campo eléctrico igual a la carga encerrada, partido en epsilon sub 0. Y sabemos que el área del largo de un cilindro es 2pi por r por el largo. Y eso lo despejamos y nos daría esto, que es lo que pueden ver, que sería 2 por la constante eléctrica por Q, partido en R por L. Ya, y ahora nos toca aplicar el diferencial de potencial, que va de 2R a R, claramente negativa, y por el campo eléctrico y por mi diferencial radial. Y pues sacamos las constantes hacia la izquierda, y sabemos que la integral de 1 partido en R es logaritmo natural de 2R partido en R. Claramente eso evaluado. Y eso nos da un total de 2 por la constante eléctrica por Q partido en L por logaritmo natural de 2. Y entonces tendríamos, a partir de esto, como nos pide la capacitancia partiendo del largo, tendríamos que hacer algo muy parecido al ejercicio anterior, que es como tratar de llegar a la capacidad. Por lo cual lo vamos a elevar a la menos 1 y lo vamos a multiplicar por Q, que sería en este caso que lo elevamos a la menos 1, quedándonos 1 partido en el voltaje, eso es igual a L partido en 2 por la constante eléctrica por Q y por logaritmo de 2. Y lo vamos a multiplicar por Q porque yo quiero tener el valor de la capacidad. Entonces, acá podemos ver que lo multiplicamos por Q y en esta parte donde está subrayado, el Q partido en el voltaje es igual a la capacidad. Y claramente el largo que estaba acá lo pasamos hacia la izquierda. Por lo cual ahora tendríamos la capacidad partido en el largo y va a ser igual a 1 partido a 2 por la constante eléctrica por logaritmo natural de 2. Y reemplazamos los valores. Sabemos que la constante eléctrica es 1 partido en 4pi epsilon 0, por lo cual pasa al
numerador. Y vamos, y nos daría un valor de 8.03 por 10 a la menos 11 farads, o si lo quieren dejar más bonito, 80,3 picofaradios. Y eso sería la 1, o sea, la A. Ahora vamos por la B. La B nos dicen cuál es la carga acumulada por este condensador. Es decir, me dicen la Q. Y como nosotros podemos notar, tenemos el voltaje, acabamos de sacar la capacidad por unidad de largo, y a partir de esos datos podemos sacar la carga acumulada. Se vamos allá. Y sabemos que nosotros queremos la capacidad por el voltaje. Por lo cual, nosotros en lo anterior calculamos la capacidad por largo, entonces lo vamos a multiplicar por L, que era mi largo, para tener mi valor de la capacidad. Y ahí sería 8,03 por 10 a la menos 11 farads por 5 metros, y eso nos daría un valor de 4,015 por 10 a la menos 10. Y ya que tenemos la capacidad y tenemos mi voltaje, sacamos la carga, que aplicamos C igual a Q partido en B sub 0, despejamos la Q, y sería la capacidad por el voltaje, que es lo que nos dio anteriormente por 400 volts, y nos da 161 nanocoulomb. Ya. Si se ve raro, ese parangaricutirimícuaro es como mi RIP, como los que hace Carvajal. Yo en vez de un RIP ocupo parangaricutirimícuaro. Por si, para que no crean que es algo así como unidad o algo así. Son como mis RIP. Eso. Sigamos por la C. ¿Cuál es la energía potencial eléctrica que almacena este condensador? Ahora nos pregunta la energía potencial. Y acá de nuevo aplicamos fórmula, ya tenemos todos los datos requeridos, tenemos la capacidad, tenemos el voltaje y ahora tenemos la carga. Entonces nos tocaría aplicar la energía potencial, es lo mismo que 1/2 por la capacidad por el voltaje al cuadrado, y eso es lo mismo que 1/2 por la carga por el voltaje. Y tenemos la carga y el voltaje, entonces vamos a aplicar esta en vez de la otra. Van a dar el mismo resultado, así que da lo mismo cuál fórmula ocupar. Y multiplico 1/2 por 161 nanocoulomb, que es lo que me dio anteriormente, por 400 volts, que es el voltaje que me da en el enunciado. Y eso nos da un 32,2 microjoules, que sería por 10 a la menos 6. Maravillosa jugada. En total, la B y la C era chantarle fórmula y listo. Y nos quería la D. La D nos dice, ¿qué sucedería con la energía acumulada por el condensador si se dilatara el cilindro exterior hasta que su radio midiera 5R partido en 2, estando las placas conectadas a la misma batería en todo momento? En total, lo que me están diciendo ahí es que el cilindro exterior se expande, y en vez de tener un radio de 2R, vas a tener un radio de 2,5R. En total aumenta como 0,5. Y la batería sigue conectada a las dos. Entonces, a partir del aumento de distancia del cilindro exterior, ¿cómo cambia? Entonces nosotros vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en la A, en la B y en la C. Ya que queremos saber cómo cambia la energía. Entonces vamos a aplicar el mismo del diferencial de potencial, que en esta vez, en vez de los límites de integración de ir de 2R a R, iría de 5R medios a R. Entonces vamos allá, a D, ahí. Hacemos lo mismo procedimiento que hicimos en la B y C, y aplicamos la menor integral de 5R medios a R. El campo eléctrico ya lo calculamos, así que lo reemplazamos nomás. Y nos daría calcular la integral y evaluado, nos daría un total del campo eléctrico por logaritmo de 5R medios partido en R. Y eso nos da lo mismo que 2 por la constante eléctrica por Q partido en L por logaritmo natural de 5 medios. Y queremos sacar el valor de la capacidad, porque queremos la energía. Entonces lo elevamos a la menos 1 y lo vamos a multiplicar por Q. En este caso, acá está elevado a la menos 1, quedaría 1 partido en el potencial es igual a L partido en 2 por la constante eléctrica por Q por logaritmo natural de 5 medios.
Y eso lo vamos a multiplicar por Q partido en L, porque voy a sacar la capacidad por largo. Y nos daría en total de Q partido en el voltaje, que eso es la capacidad. Y en total esto sería lo mismo que la capacidad partido en L. Eso va a ser igual a 1 partido en 2 por la constante eléctrica por logaritmo natural de 5 medios. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos antes, que sabemos que la capacidad partido en el largo era igual a esto y eso es igual a 60,63 picofarads. Ya, y ahora yo quiero saber cuánto es el valor de mi capacidad, entonces lo voy a multiplicar por L. Entonces lo multiplico por L y me daría la capacidad igual a 3,03 por 10 a la menos 10. Y aquí tenemos el valor de la capacidad, tenemos el valor del voltaje, ya que no cambia el voltaje. Puedo sacar mi carga, Q, que aplicamos Q igual a C por V sub 0, y igual a la capacidad que nos dio anteriormente, que es 3,03 por 10 a la menos 10 por 400 volts. Y eso me da una carga total de 121,26 nanocoulombs. Y ya tenemos la carga y tenemos el voltaje, entonces ahora podemos aplicar, a partir de los datos, podemos sacar la energía acumulada. Y la energía acumulada es 1 medio por Q por V, sería 1 medio por los 121,26 nanocoulomb que sacamos acá, por los 400 volts, y eso me daría en total 24,252 microjoules. Y como podemos ver, como en este resultado la energía al expandirse mi cilindro exterior de 2R a 2,5R me dio una energía acumulada de 24,252, me dio una energía menor que cuando el cilindro exterior era 2R, por lo cual disminuye la energía acumulada por el condensador al dilatarse el cilindro exterior. Por lo cual a mayor distancia, menor energía. Y eso sería la 2. Oh, mira quién viene ahí. Buena, buena. Buena, buena, hermanito, ¿qué pasa? ¿Dónde venía, hermano? Yo vengo deportado de Venecia, de Italia. Nací y criado en Neuquén. Imagínate, fratello, mangiare tonini. ¿Qué haces, pibe? Sacate la zapatilla, boludo. Con este chaquetón, Fierucci, le pego un chachazo a cualquier balbete de choclo que quiera enfrentarme a mí, porque yo soy Paulito Neuquén. Sácate al tiro las zapatillas. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. A tangente agora, galera, um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Volvimos. Después de esos comerciales y ese pequeño break, nos vamos a saltar el ejercicio 3 y lo vamos a dejar por el final, así que vamos a hacer el 4. ¡Corre, perra, corre! Y este dice: para el circuito de la figura adjunta, responde las preguntas que sean, entregando su respuesta con 3 cifras significativas y con unidades del sistema internacional. Encuentre la capacidad equivalente del sistema y la carga y energía totales almacenadas. Como podemos ver, acá nos dan un circuito donde en vez de tener resistencias, etc., es un circuito de puros capacitores y una batería de 200 volts. Nosotros tenemos, para ir sacando la capacidad equivalente, vamos a hacer el mismo procedimiento que fue lo mismo que se tenía que hacer en su prueba 4, que era con la resistencia, que vamos a simplificar el circuito a través de la identificación de circuitos paralelos y en serie. En capacitores lo que pasa cuando en circuito en serie y en paralelo, lo que ocurre es lo contrario cuando uno lo hacía con la resistencia. Es decir, como la resistencia, cuando uno quería sacar la resistencia equivalente de un circuito en serie, uno sumaba las resistencias. Y en paralelo, uno sacaba el recíproco de la resistencia. En el caso de los capacitores, lo contrario. Cuando es un circuito en serie, se saca el recíproco de los capacitores para sacar el capacitor equivalente.
y cuando es en paralelo saca la suma de los capacitores. Aquí podemos ver el recordatorio que en serie es la sumatoria de 1 partido en Cn, que es la capacidad, y en paralelo es la sumatoria de Cn. ¿Ya? Y acá hice el mismo circuito, pero marcando su recorrido, donde parte con una corriente I1 y de ahí va recorriendo y llega a un nodo, donde esta se divide en I2 y I3. El I2 sigue y el I3 igual, hasta que esos I3 y I2 van a otro nodo, donde se juntan, se suman y vuelve a ser I1. Y vuelve al polo negativo de la batería. Así que a partir de esto, nosotros para calcular la capacidad equivalente tenemos que simplificarlo. Y como podemos ver, ¿por qué puse el recorrido de las corrientes? Porque es mucho más fácil para ir simplificando el circuito a través de las que corrientes son iguales o diferentes. Acuérdense, cuando las corrientes son iguales es un circuito en serie, y cuando las corrientes son distintas es en paralelo. Entonces, como podemos ver, ya acá esta corriente I2, el capacitor el capacitor que tiene 4 microfaraday, tiene la misma corriente que este capacitor y este capacitor. Por lo cual podemos identificar que sería un circuito en serie. Entonces acá podemos ver que simplificamos y agarramos estos tres y sumamos su recíproco, que sería, como tienen la misma corriente, son un circuito en serie, que sería 1 partido en 4 más 1 partido en 8 más 1 partido en 4, y eso es lo mismo que 2 partido en 4 más 1 partido en 8, que es 0,625, y eso lo elevamos a la menos 1, y aquí queremos sacar la capacitancia equivalente, y nos daría 1,6. ¿Ya? Y en total nos daría algo así. Y después los unimos, nos daría 1,6. Después, si se fijan, acá nos quedaría el de 8, el que tiene una corriente I3, tiene una distinta corriente que la que sacamos anteriormente, que tiene una corriente I2, lo cual sería en paralelo, como se puede ver acá. Entonces, en paralelo, el capacitor es la suma en sí, que sería 8 más 1,6, dándome un total de 9,6 microfaraday. Y de ahí nos quedaría, juntamos todos estos 4 capacitores y nos quedaría solo el cuadradito que tendría 2 capacitores de 4 y uno de 9,6. Si se fijan, eso sería un capacitor en serie, o sea, un circuito en serie. Dando que tenemos que sumar en recíproco, que sería 1 partido en 4 más 1 partido en 4 más 1 partido en 9,6, y eso elevado a la menos 1 nos da un total de 1,66 microfarads, siendo nuestra capacidad total. Y aquí fuimos simplificando el circuito. Y ahora que tenemos la capacidad total, ¿qué nos piden más? Nos piden la carga total y la energía total. Ya, pues entonces podemos sacar la carga al tiro aplicando la fórmula, ya que tenemos la capacidad total y el voltaje total, que serían 200 volts. Entonces, aplicando la fórmula, como ya tenemos CS y el voltaje, podemos sacar Q, que sería 1,66 microfarad por 200 volts. Eso nos daría 332 microcoulomb. Ya. Y a partir de ahora tenemos la Q, tenemos la C y tenemos B, entonces podemos sacar la energía acumulada, almacenada, que sería lo mismo que hemos aplicado en los ejercicios anteriores, que sería 1 medio por la carga y por voltaje, sería 1 medio por 332 microcoulomb por 200 volts, y eso nos daría 0,0332 joules, que es lo mismo que 33,2 microjoules. O sea, no microjoules, millijoules, eso. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Millijoules. Y con eso tendríamos la A lista. Y nos quedaría la B, que sería: encuentre la carga, la diferencia potencial y la energía en cada condensador individualmente. Resuma toda la información en la tabla y verifique que la energía total calculada en la parte A coincide con la suma de toda la energía almacenada en cada condensador. Ya, es decir, que la energía acumulada de cada capacitor en el circuito sea igual a la energía acumulada que sacamos
acá, que sería 32,2 milijoules. Entonces yo voy a definir cada capacitor como un número. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Y para resolver esto yo voy a partir al revés. Es decir, voy a partir de mi circuito simplificado total y lo voy a ir agrandando de a poco. ¿Ya? Hasta llegar a mi circuito total, que sería este. Entonces, nosotros sabemos que cuando los capacitores están en series, van a tener la misma carga. ¿Ok? Entonces, como los capacitores tienen la misma carga, partiendo del circuito más simplificado que sacamos anteriormente, vamos a ver que la carga del capacitor 1 va a ser igual a la carga del capacitor 2 y va a ser igual a la carga del capacitor B. El capacitor B representa toda como la suma del capacitor 3, capacitor 4, capacitor 5, capacitor 6. ¿Ya? Entonces, que es el capacitor B, valdría 9,6 microcoulomb. Entonces, como tiene la misma carga y nosotros sacamos anteriormente la carga total, a partir de ese circuito, la carga de Q1 y Q2 y QB sería 332 microcoulomb. ¿Ya? Y a partir de eso, como tenemos el voltaje y tenemos las Q, podemos sacar... o sea, tenemos la carga y tenemos la capacidad. Entonces podemos sacar el voltaje. Y si nos fijamos, como las cargas Q1 y Q2 son iguales y también la capacidad es la misma, van a tener el mismo voltaje el capacitor 1 y el capacitor 2. Aquí, como Q1 igual a Q2, C1 igual a C2, entonces B1 igual a B2. Y eso nos daría B1 igual a B2, Q1 partido C1, que sería 83 volts. Entonces, como ya tenemos el voltaje de Q1, del capacitor 1 y del capacitor 2, podemos sacar el voltaje del capacitor B, que si se fijan, en todo el circuito el voltaje va a ser 200, y en especial en este circuito chico va a ser 200. Entonces nosotros despejamos, sabemos que el V total va a ser igual a V1 más VB más V2, y B1 y B2 es lo mismo, así que lo podemos representar por cualquiera de los dos. Y despejamos B sub B, que sería el voltaje total menos 2 por V1, que sería 200 menos 2 por 83, y me daría un voltaje de B igual a 34 volts. Ya que a partir de toda la información que sacamos de ese subcircuito, seguimos retrocediendo. Entonces, en vez de estar acá, vamos a retroceder a este circuito. Entonces vamos acá tenemos que cuando los circuitos están en paralelo van a compartir el mismo voltaje. Entonces sabemos que el B3, que es del capacitor 3, va a ser igual a BA, que es el capacitor A, y va a ser igual al voltaje de B que sacamos anteriormente. El voltaje de A sería lo mismo que el capacitor 6 más el capacitor 5 más el capacitor 4. Entonces, nosotros, a partir de que sabemos que los voltajes son iguales, podemos sacar Q3, que sería la capacidad de 3 por el voltaje de 3, que sería 272 microcoulomb. Y ya que sabemos que los voltajes son iguales, también podemos sacar el capacitor A, la carga de A, que sería lo mismo que CA por BA. La capacidad de A sería 1,6 microfarads, y eso por 34 volts, que sería el voltaje de A, y eso nos da un total de la carga A de 54,4 microcoulomb. Y ya sacamos toda la información de ese circuito. Entonces retrocedemos de nuevo y nos daría un total de este circuito, que sería C3, C6, C5, C4. Acá podemos ver que está en serie, donde como está en serie, la carga sería igual, por lo cual la carga del capacitor 6 va a ser la misma que la del capacitor 5 y va a ser la misma que la del capacitor 4. Y va a ser la misma claramente que la del capacitor A. Y anteriormente sacamos la carga A, que era 54,4 microcoulomb. Entonces ya sabemos la carga de Q6, Q5 y Q4. Entonces, como tenemos ahora
los valores de las capacidades y de las cargas, podemos sacar el valor de los voltajes de estos tres capacitores. Dándome, acá sabemos que V4 igual a V6, ya que tienen la misma capacidad y tienen la misma carga. Entonces V4 y V6 tendrían un voltaje de 13,6 volt. Y V5 sería lo mismo, pero con la capacidad al doble, siéndome 154,4 microcoulomb dividido en 8 microfaraday, dándome un resultado de 6,8 volt. Y a partir de esto ya tenemos todos los valores y conformamos nuestra tabla, quedando así. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Cada tensión y cada carga. Y vamos a ver lo que nos falta y nos preguntan. Nos piden información, verifique la energía total acumulada en la parte A coincide con la suma de la energía almacenada en cada condensador. Es decir, que la energía que sacamos en la pregunta A, que nos dio un resultado de, ¿dónde está? 333,2 millijoules, nos tiene que dar igual a la suma de sacar la energía acumulada de cada capacitor. Entonces sacamos la energía acumulada de E1, que es la misma energía acumulada que E2, ya que tiene la misma capacidad, el mismo voltaje y la misma carga, y entre las dos nos daría 13.778 microjoules. Sacamos el U3, que sería lo mismo, vamos reemplazando acorde a los valores de la tabla, y nos daría 4.624 microjoules. Hacemos lo mismo con E4 y E6, que es lo mismo, tienen los mismos valores, lo cual serían iguales, nos daría un valor de 369,92 microjoules. E5, que nos daría un valor de 184,96 microjoules. Y E6, que nos daría un valor de 369,92 microjoules. Y eso, sumando todos esos valores de los 6 capacitores, nos da un valor igual que lo mismo que nos dio anteriormente de 0,0332 joules. Mira ese potencial. Y con eso ya terminamos la pregunta 4. Y eso, en total es reemplazarlo en la tabla y ir simplificando el circuito para calcular la capacidad equivalente. El último ejercicio. Este dice, dos placas paralelas grandes, cada una de área A, están dispuestas horizontalmente y separadas por una distancia 3D. Las placas están unidas por un cable que las conecta a tierra E. Inicialmente ambas están descargadas, luego una tercera placa portando una carga Q se inserta entre ambas de forma paralela a ellas en la distancia D, hay una foto ortográfica, de la placa superior como se muestra en la figura. En total, acá me están explicando que las dos placas exteriores, esta y esta, tienen una área A y están separadas una de la otra por una distancia de 3D. Se introduce una tercera placa cargada con una carga Q mayúscula que se coloca entre las dos placas exteriores. La distancia entre la placa superior y la placa del medio es D, y la distancia entre la placa del medio y la placa inferior es 2D. Y esto es muy importante, que dice que como las dos placas exteriores están conectadas a tierra, van a tener un potencial igual a 0, es decir, entre ellas no están conectadas. Y esto va a influir en la distribución de carga y la diferencia potencial entre las placas. ¿Ya? Y al introducir la tercera placa con una carga Q, esta va a inducir una distribución de carga en las placas de inferiores, la superior y la inferior. Y como están conectadas a tierra, su potencial es 0, y las cargas inducidas en las placas exteriores van a depender de la interacción con la placa central cargada. En total, es decir que las placas de superior e inferior van a depender de la placa del medio. ¿Ya? Y esto va a hacer que la placa al medio va a inducir cargas de signos opuestos en las placas cercanas debido a la influencia electrostática. ¿Ya? Y eso sería, y eso
al inducir carga opuesta en su superficie, lo va a hacer como con la cantidad de carga necesaria para neutralizar el campo eléctrico generado por la placa cargada. Y acá podemos verlo, el modelo, donde nosotros sabemos que la placa al medio tiene una carga Q, y esta vamos a asumir como una carga minúscula Q, que si sumamos el Q más el Q mayúscula menos Q va a ser Q mayúscula, ya que esa es la placa, la carga de la placa. Entonces nosotros asumimos un Q minúscula y lo separamos en la parte superior e inferior. Lo podemos hacer al revés si queremos, nos va a dar el mismo resultado, da lo mismo. Y al hacerlo, en la parte superior de la placa del medio, al ser minúscula Q, va a inducir una carga de signo opuesto en la placa superior de menos Q, y en la parte inferior de la placa al medio, que es Q menos Q, va a influir el opuesto de esa carga en la placa inferior. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. ¿Ya? Y esto, nosotros, al introducir esta tercera placa, nosotros podemos ver como estas dos de arriba no están conectadas entre sí, se van a crear un sistema de dos capacitores, donde el capacitor 1 va a estar formado por la placa superior y la placa del medio, y el capacitor 2 va a estar formado por la placa del medio y la placa inferior. Y esto se puede representar a través de este sistema, donde acá están conectadas a tierra. ¿Y por qué ustedes se preguntarán qué es paralelo? Como ustedes pueden ver, los dos capacitores tienen cargas distintas, no tienen las mismas cargas. Uno tiene Q menos Q y el otro es Q. Entonces, al tener distintas cargas, acuérdense que eso es en circuitos en paralelos. En series tienen la misma carga, por eso se representa en paralelo. Y en paralelo, nosotros sabemos que los voltajes van a ser iguales. Entonces V1 va a ser igual a V2. Y esto es lo mismo que esto, que es la carga Q partido en el capacitor 1 y la carga del capacitor 2 partido en el capacitor 2, que es lo mismo que el voltaje 1 y voltaje 2. Y esto hacemos el sistema de ecuaciones, o sea, despejamos C2 por Q y despejamos con esto Q, que mi Q minúscula me daría la Q mayúscula por el capacitor 1 partido en el capacitor 1 más el capacitor 2, que es lo que me preguntan en la A, cuál es la carga que se induce en las placas originales. Pero nosotros todavía no sacamos el valor de Q, ya que todavía tenemos la incógnita del capacitor 1 y el capacitor 2. ¿Ya? Y nosotros, cuando tenemos un condensador de placas paralelas, su capacidad para almacenar la carga va a estar dada por estas ecuaciones. ¡Solo me queda hacer una cosa en un momento así! Que sería el epsilon 0 por el área de las placas partido la distancia entre las placas. Se modela por estas dos ecuaciones. Apréndansela, de verdad, apréndanse. Y a partir de eso lo reemplazamos en la ecuación de arriba, que sería esta, y nos daría un resultado, esto, donde se cancela el epsilon 0 por el área partido en D y se cancela el otro epsilon, y me da el Q igual a 2Q partido en 3. ¿Ya? Entonces tenemos el Q, que va a valer 2 por Q mayúscula partido en 3, que sería la placa superior, que hay que ponerle un signo negativo, eso sí. Y la placa inferior sería menos Q partido en 3. Que reemplazamos el Q de adentro, este Q, el 2Q partido en 3, lo reemplazamos acá y nos daría esto. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Entonces en la placa superior tendríamos una carga Q de menos 2Q partido en 3 y en la placa inferior tendríamos menos Q partido en 3. ¿Ya? Pues sería la 1. Apréndanse de verdad esa fórmula, de verdad. Es importante. Y en la B me preguntan qué diferencia potencial aparece entre la placa al medio y cada una de las otras placas. Y acá es cosa de reemplazar en el voltaje qué diferencia potencial aparece entre la placa al medio y cada una de las otras placas. Es cosa de reemplazar el voltaje 1 y el voltaje 2, donde en el voltaje 1 tendríamos la carga Q1 partido del capacitor 1, que sacamos la carga Q1, que era 2Q partido en 3,
y el capacitor 1 que sería epsilon por A partido en D. Y eso nos da un resultado de 2 por Q por D partido en 3 epsilon sub 0 por A. El voltaje 2 sería lo mismo. Sería lo mismo que sería Q partido en 3 partido en epsilon por A partido en 2. Acá se pone en positivo porque estamos sacando voltaje y no me están diciendo como la placa de arriba y la placa de abajo. No, entre la placa de arriba y la placa del medio y la placa de abajo y la placa del medio. Entonces por eso se pone positivo, porque ponemos la con mayor potencial en sí. Entonces acá se pone positivo y acá también se pone en positivo. Que sería Q partido en 3 partido en epsilon por A dividido en 2D. Eso me da 2 por Q por D partido en 3 epsilon sub 0 partido en 2D. Y eso sería la 2. Y nos quedaría la C. También es cortita. Que sería ¿cuál es la capacidad total de este sistema? La capacidad total del sistema sería la suma del capacitor 1. No, como estamos hablando de circuitos en paralelo, sería la suma, en vez del recíproco, la suma del capacitor 1 y la del capacitor 2. Aquí teníamos el capacitor 1 y el capacitor 2, y lo sumamos, y nos daría 3 epsilon sub 0 por A dividido en 2D. Esa sería la respuesta. Y con esto terminamos la ayudantía. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado. Ahí le voy a poner unas ediciones para que sea bacán y se entretengan, en vez de que sea una ayudantía aburrida. Y eso, estudiense la ayudantía y hagan ejercicios, porque esto es puro ejercicio y al hacer puro ejercicio les van a ir saliendo todos. Así que hagan la ayudantía, importante, y hagan los ejercicios que les subió la profe. Y eso, ejercicio en YouTube. Y eso. Así que con esto terminamos. Y nos vemos en la prueba. Así que un gusto y que les vaya súper. Suerte en su estudio. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, pierdes, te levantas. Y me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela las veces que pierda. Me levantaré como un auténtico hijo de la gran puta. Me la pela, o sea, me la pela. Pierdo 2023, vengo 2024. Vengo 2025, me la pela. O sea, me la va a pelar. Y yo sé que algún día ganaremos. Lo sé, lo tengo claro, de verdad.